Bienvenidos al Shiur de la Perashá de la semana. Tenemos Perashat Lech Lechá. Dentro de los temas de la Perashá habla sobre Lot. Lot era el sobrino de Abraham Avinu. ¿Sí? Lot lo acompañó a Abraham Avinu cuando él se fue de la ciudad de Harán y se fueron a Eretz Kenán, de la tierra de Kenán. Pero la verdad que él tuvo gestos muy buenos, ¿sí? Muy altruistas. Pero Lot tenía vamos a llamarlo un defecto. Es un defecto que tenemos todos. Le gustaba la plata. Sí, le gustaba la platita. Entonces empiezan a tener problemas porque empezó a tener problemas con los pastores, porque él mandaba a pastorear los animales a campos ajenos, campos que no le pertenecía. Y el hecho que Lot y Abraham se parecían mucho físicamente, la gente los confundía y Abraham vino y le decían: che, tus animales, vos estás ahí pastoreando. Y él cuidaba mucho los que eran los valores, el respeto, la propiedad privada. ¿Sí? Que esto es lo que a veces me causa, porque el presidente que tenemos, Milei, ¿sí? El eslogan de él es viva la libertad, ¿no? Pero en la libertad es respetar la propiedad privada ajena. ¿Sí? Esto es lo que siempre hablamos, de derechos y obligaciones. La gente normalmente habla de derechos. Entonces, yo tengo derecho de comer. Entonces, como yo tengo derecho de comer, me puedo meter en la casa ajena, abrir la heladera y agarrar comida. ¿Sí? Y es todo lo contrario. O sea, respetar la libertad es, si cada uno respeta la libertad ajena, entonces estamos todos bárbaros. Si cada uno está defendiendo lo suyo, entonces se termina mal. La Masá Abraham Avinu le fue a reclamar a Lot y decidieron separarse. Esa separación hizo, y así trae el pasuk, Vaisá Lot et Ainab, y vio, levantó los ojos Lot y vio Vayaret Kol Kikara Yardén, vio toda la parte de donde estaba el Jordán, el río Jordán. Kikula Mashke, ¿sí? Tenía riego, tenía el lugar donde podían tener buen pastoreo para los animales. Lifne Shahet Hashem et Sedom et Amora, porque era antes que Hashem destruya a Sedom y Amora, porque hoy en día uno dice, pero como esa zona, la parte del río Jordán, están todas las salinas, está el Mar Muerto. Bueno, eso después de que Borolam destruyó Sedom y Amora, pero antes que eso, donde estaba el Jordán, era un lugar donde había muy buen riego, había agua que era muy pura, etc. Gaza queda por otro lado. Le Maasé, él se fue para allá. Ahora, no miró quiénes iban a ser los vecinos. A Lot le gustó el lugar. ¿Sí? El lugar es un lugar paradisíaco. Sí, está bien, es paradisíaco, pero ¿con quién vas a vivir? O sea, ¿con quién vas a convivir? No importa. Lo importante es hacer plata. ¿Sí? Pero tus hijos, ¿a qué colegio van a ir? ¿Quiénes van a ser los amiguitos? No importa. Lo importante es hacer plata. ¿Sí? Y con esa mentalidad, él se fue ahí. No solamente que él perdió todo, sino que cuando fue la guerra de los 5 reyes contra los 4 reyes, él fue tomado como secuestrado. Que Abraham Avinu tuvo que ir a pelear y a luchar la guerra para recuperarlo y para sacarlo en libertad. ¿Sí? O sea, no solamente que él no pudo de alguna manera materializar toda su ambición al dinero, sino que inclusive quedó siendo esclavo, ¿sí? Fue secuestrado, después se recuperó. Ahora, una vez que sale en libertad, dice, bueno, ¿sabes qué? Evidentemente no va por acá, vamos por otro camino. ¿Qué hizo? Volvió de vuelta a Sedom y Amora. Otra vez al mismo lugar. ¿Y cómo termina eso? Termina que ese Sedom y Amora se destruye, termina que su esposa termina siendo una estatua de sal, ¿sí? Mueren los hijos, quedan 2 hijas nada más, que con ellas hizo Averot. O sea, vos mirá a dónde lleva una persona, a veces en la ambición. Y en la calle hay un concepto, ¿sí? Yo me río mucho, pero en Hollywood es si el fin justifica los medios o no. Entonces, la realidad para la Torah que el fin no justifica los medios.
si yo tengo que llegar a tal cosa y para hacer esto tengo que hacer un desastre, no va. Vos ves las películas de Hollywood, normalmente las películas de acción, para agarrar a un ladrón, destruyeron 18 edificios, explotaron 250 coches, atropellaron a 250 perros más, murieron un montón de personas, pero al final lo agarraron. ¿Sí? Un poco ahí como Río de Janeiro ahora, que lo quieren agarrar a este narco, terminó matando todo contra todo, y por ahí el narco está vivito y coleando. Pero bueno, el fin no justifica los medios. Y a veces la persona, para hacer dinero, ¿sí?, muchas veces entramos en una ceguera, en una ambición que es a cualquier precio. Y eso es grave. Porque si la persona tendría emuná, que cada uno va a tener lo que del Shamayim decretaron que uno tenga, ¿sí?, entonces sí importa qué camino vas a tomar para llegar a tal lugar. ¿Sí? Y hoy en día, si una persona, la honestidad está en falta. Ser honesto está bastante en falta. Porque la gente, yo había un jugador de fútbol, representante, no sé cuántos años, y de repente lo estafó. Descubrió que, pero no parece que lo estafó ahora, parece que lo venía estafando hace un montón de tiempo. Y eran íntimos amigos. Y vos no sos el representante de ellos, el amigo. Bueno, y hay una cosa, voy a decir una alajá. Hay una alajá que una persona, un hombre, no puede hacer yehud con una mujer. Yo no puedo estar en una reunión, ¿sí?, solo con una mujer a puertas cerradas, que no es mi esposa. ¿Por qué? Porque es peligroso que puede llevar a, ¿sí?, puede la puerta abierta, o que alguien pueda entrar, no cerrar la puerta del todo, etc. Así como no hay prohibición de hacer yehud con una mujer que no nos pertenece, también hacer yehud con el dinero que no nos pertenece también es un problema. ¿Por qué? Porque vos tenés mucha plata y que no es plata tuya. Entonces de repente ahí está la tentación de repente agarrar, de quedarse con un vuelto. ¿Sí? Decía siempre mi judía acá que me dice que Perón decía de Cafiero. Cafiero es un buen muchacho, pero siempre se queda con el vuelto, decía. Sí, así decía Perón sobre el Cafiero, no el Cafiero de ahora, el Cafiero del abuelo, del abuelo, del abuelo, porque los apellidos son los mismos que se van repitiendo en la política. Lo importante es que quiénes son, pues, apellido Caputo, apellido del Sogaray, apellido Cafiero, son los mismos apellidos que se van repitiendo en la historia, además, ¿eh? Pero para el caso, hacer yehud con el dinero que no nos pertenece, ¿sí? Eso a veces es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque esta es la redifata mamón. La persona, cuando persigue el dinero, ¿sí?, entonces muchas veces terminamos haciendo cosas, ¿sí?, que no corresponden. Y si la persona tiene emuná, que el que te da de comer es el de arriba, entonces si vos vas a querer agarrar algo que no te pertenece, si esto no es tuyo, entonces no lo vas a lograr. Inclusive que lo logres, ¿sí?, hay que ver en qué se va a ir esa plata. Lo aleno. ¿Sí? Los turcos de antes, ¿qué es el cotur? El insulto argentino, ¿sí?, es un insulto despectivo, ¿sí?, pero el insulto turco son maldiciones. Son maldiciones. Son más fuertes. Sí, son maldición mamá. El cotur, maldición. Si a uno le robaban, yo me acuerdo de una época, la Vallalón, yo tenía un reloj, me habían regalado para Bar Mitzvah, un reloj, un Casio, que era el reloj de aguja y tenía abajo el digital. No tenía digital abajo, muy lindo reloj. Y una vez se había roto la malla. Entonces le pedí a mi papá que iba al 11 si me podía arreglar la malla. Pasó un tiempo, no me arregló. Después vino y me trajo uno nuevo. Igual a ese, pero en lugar de que sea el fondo negro, fondo de color dorado. Más lindo que el anterior. Dije, papá, ¿por qué pasó? Me dijo, la verdad, me lo robaron en el colectivo. Estaba en el 99, estaba viajando al 11 y un carterista se lo robó. Así, se sintió en deuda, me lo trajo. Y le pregunté, dije, papá, ¿y qué hiciste cuando te diste cuenta? La verdad, cuando me di cuenta, mi hijo ya se estaba yendo. Y le dije, ojalá que te lo gastes en remedios, le dijo. El cotur así, la saca al ladrón, ¿sí? A veces la persona, ganaste plata. ¿Y en qué se fue esa plata? A veces la persona dice, el dinero mal habido, lo alenu, ¿sí? ¿Cómo termina siendo? Termina sucediendo como uno jaso lloró. La ganaste de forma incorrecta, a veces se va. Entonces, el fin, ¿sí?, no justifica los medios. La persona de la honestidad ante todo. Porque lo que es tuyo, ¿sí? Lo que es para vos, nadie te lo va a quitar. Esto es de las cosas más fundamentales. Cuentan sobre... Esto me gustó mucho. Había un rab, se llamaba Rab Chaim Kreuznit,
Kreiswirth. Era rab de Amberes. Amberes en Bélgica. ¿Sí? En Israel se lo llama Antwerpen en inglés. Pero en castellano es Amberes. Este rab había estado una época en Chicago. Y él fue rab ahí en Chicago. Y él quiso recibir la green card. Entonces se fue a buscar para conseguir ya tipo ¿cómo se dice? La ciudadanía americana. Y le habían sido rechazado. El juez no se le aceptó, lo rechazó. Entonces, se quedó hablando con el juez y el juez le preguntó qué es lo que lo impactó de Norteamérica. Estaba en una conversación, ya había sido rechazado, pero le preguntó qué es lo que lo había... Le dijo así, la verdad, lo que me sorprendió es que en el dólar, billete del dólar, dice, sí, esa leyenda, sí, con Dios en los negocios, ¿no? Sí, in God we trust. Sí, pero la traducción literal es... Creemos. Bueno, Lemase dijo, a mí me sorprendió esto, que la gente que lo tienen puesto a Dios hasta en el dinero. Dijo, pero lo que pasa es que para mucha gente el dinero es el Dios. ¿Sí? O sea, vos esa leyenda la podés leer de dos maneras. O sé que confiamos en Dios, o que nosotros confiamos en este billete, y este es nuestro Dios. ¿Sí? Por eso cuando fue el Geta Egel, cuando fue el becerro de oro, ¿qué sucedió? La gente, Acelanu Elohim, Aarón Acohen, que dijo, si vamos a tener que juntar ahora para hacer un becerro de oro, la gente hasta que se suelte la plata no la va a soltar, va a pasar tiempo haciendo, por ejemplo, la colecta, y en todo eso Moshe Rabbeinu va a bajar y se va a resolver el problema. Y la gente entregó todo el dinero, ¿sí? Y se hizo rapidísimo cuando él no pensaba y terminó saliendo mal. Entonces dicen, hay gente, en otra época, miren cómo bajaron las generaciones, porque en otra época la gente entregaba todo su dinero para conseguir una religión. Y hoy en día la gente vende religión para conseguir dinero. ¿Sí? Y les voy a decir algo, esto me lo contó en Shabbat mi consuegro. Hay un yehudí sin nombre, hay un yehudí en el 11, que ya falleció, hizo mucho dinero. Dice, ¿cómo hizo dinero este hombre? Dice, él trabajaba con un yehudí, ¿sí? Y en ese trabajo que hacía, trabajaba en Shabbat, era empleado, era un muchacho que trabajaba en Shabbat, estaba recién casado, y trabajaba en Shabbat. Y la esposa siempre le decía, no trabajé Shabbat, no, yo tengo que mantener la casa, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué van a comer los chicos? Esto, del otro tipo, trabajaba en Shabbat. Una vez pasó que el nene de él, que yo lo conozco, que hoy en día es un hombre mayor ya, ¿sí? Se lastimó, se había golpeado la cabeza, se cortó, tuvieron que ir al hospital, era justo Shabbat. Cuando el marido llegó a la casa después del día de laburo, llegó, ¿qué pasó? No, el nene en el hospital, que lo tuvimos que llevar, lo tuvimos que coser. La esposa le dijo, ¿viste esto porque trabajás en Shabbat? Le dijo, el nene se lastimó porque trabajás en Shabbat. Yo no te dejo más que trabajes en Shabbat. La esposa se lo puso al marido tipo hasta el final. Bueno, el tipo dice, bueno, ¿pero qué hago? Le dijo, si yo no voy a trabajar en Shabbat, me van a echar del trabajo. Bueno, pero si acá no trabajas más. Agarró el tipo, fue al patrón, le dijo, mira, yo no trabajo más Shabbat. Ah, no trabajas más Shabbat. Chao, lo rajó de laburo. Y se fue a trabajar con un goy que el tipo vendía mercadería al interior. Entonces ya hacía traslado, la gente hacía pedidos, él compraba, viajaba al interior, ¿sí? Viajaba al interior y llevaba mercadería. Y él lo que hacía era armarle los paquetes. O sea, armaba paquetes nada más. Él armaba paquetes, le ponía con cintas coche, le pegaba, le preparaba los paquetes, etc. Y de eso vivía, que cuánto podía ganar de eso, de armar paquetes. O sea, ni lo viajaba. Así estuvo trabajando un tiempo. Y un día vino el que trabajaba con él y le dijo, mira, tenía un problema de salud. Dijo, la verdad que yo no voy a poder seguir trabajando en esto. Dijo, la verdad, quédate el negocio para vos. Digo, yo te doy la carpeta a todos los clientes, es tuyo. Sí, vos llevás, entregás. O sea, de ser el changarín a ser el dueño de un momento para otro. Hizo fortuna de plata. Se convirtió en un hombre muy rico. Dijo, si yo no hubiese dejado el trabajo ese de Shabbat, hubiese seguido trabajando con ese tipo. El hecho que yo lo hice, a veces la persona cree y dice, no, pues yo voy a hacer, uno hace especulaciones. Sí, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Muchas veces la plata se convierte en nuestro Dios y a veces la persona no sabe ni para qué quiere la plata. Porque a veces hay gente que hizo plata. Pues nosotros decimos, no, yo te voy a explicar para qué quiero la plata. Si te puedo explicar ahora, en un rato, si querés nos sentamos, tomamos un café y te explico.
Hay gente que hizo mucha plata y siguen rompiéndose la cabeza y sufriendo, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer más dinero? Y lo sufren. ¿Hasta dónde vas? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Y lo sufre. Y Haram que sea así. Dice que el Stapler dijo que él conoció, tenía 2 amigos, que los 2 habían estudiado con él y los 2 viajaron a Norteamérica. La gente viajaba a hacer la América, ¿sí? La gente iba a hacer la América. Me acuerdo de la película Fievel, el cuento americano. Fievel, un cuento americano de Spielberg, una película muy vieja de dibujitos animados, que era Ratoncito, ¿sí? Un cuento americano. Que la gente viajaba para hacer la América. En la película contaban, si no hay gatos en América, cantaban ellos. Los ratones cantaban no hay gatos en América. Es decir, la gente creía que iba a ir a Norteamérica y era el país de las maravillas, que todo se resolvía. Habían 2 amigos de él de Europa que viajaron a Norteamérica. Dijo, uno de ellos se mantuvo en el cuidado de la Torá y las mitzvot, etc. Y el otro se fue alejando. Dijo, si le va a preguntar a él qué diferencia había, por qué uno se mantuvo y otro no. Él contó una anécdota muy, muy particular, que es muy finita, porque la podemos inclusive hasta debatir. Pero lo importante es el mensaje. Dice, uno de ellos cuando viajaron, agarró el tefilín y el talet, lo puso en la valija, y eso fue lo que llevó de judaica de él, los materiales judaicos llevó en el viaje. Dijo el otro, como él no sabía dónde estaba yendo, por las dudas se llevó 2 talet y 2 tefilín. Dijo, pues ya sé qué puede llegar a pasar ahí. Ahí de repente se me arruina uno, no tengo software y tengo que mandarlo y no sé cuánto. Por la duda llevó 2 de cada cosa. Dijo, por ahí es muy finita la diferencia, porque no es que el tipo no llevó. Pero estaba muy preocupado de qué iba a ser el porvenir de su familia. Y eso es una cosa que uno tiene que tenerla en cuenta. A veces yo me voy del país. ¿Pero a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Entonces, hay un mashal de que había un cafrí, había un campesino. Y el campesino durante mucho tiempo juntó plata para viajar a la gran ciudad, quería conocer la ciudad, ¿sí? Era toda una odisea, juntar dinero, el viaje, llegar y conocer, ¿sí? Y ver cómo era la gran ciudad y conocer todos los que son los lugares, las costumbres, las comidas, etc. Y él me juntó lo que pudo juntar, viajó, y cuando llegó para él era todo nuevo. Entonces de repente vio un cartel que decía, ¿sí?, que había un circo muy grande, ¿sí?, y decía, por medio rublo se puede hacer dueño de 1 millón de rublos. El tipo dice, medio rublo me costó conseguirlo, pero multiplicaron 1 millón. Y dice el tipo, vamos, juguemos, si vamos a arriesgar. Entonces agarra, se para en la ventanilla y dice, yo quiero participar, le dice. Dice, bueno, le da un ticket, usted entra, acá entra el circo. Entra a un estadio totalmente vacío y lo que ve es que había un caballo comiendo del pastito del costado. Entonces, estaba, tipo, no entendía nada. Le pregunta a uno que está por ahí, le dice, pero escuchame, ¿qué onda? Dice, vos quedate tranquilo, mirá, acá esto se trata así. Cuando vos escuches la chicharra, ¿sí?, vos tenés un tiempo para agarrar el caballo. Si vos lo capturás el caballo, aunque sea le agarre de la cola, el millón es tuyo. Solamente, yo vengo del campo, yo esto sé. ¿Sí? ¿Cuántas veces corro la gallina, corro las vacas? Bueno, el tipo aparte lo vio ahí todo tranquilito el caballo, y de repente suena la chicharra, el tipo empieza a correr y el caballo empieza a correr en el estadio, el tipo se empieza a caer, se cae, se golpea, se lastima, se ensucia con el barro, así, media hora corrió, ya no daba más, estaba totalmente agotado, terminó tirado del piso, aplastado del piso, ¿sí? Allí, y no ganó nada. Se fue de ahí. Y se fue medio así desilusionado, estaba todo cansado aparte. Se fue de ahí medio, decir, perdí la guita, pero no importa, se fue. Cuando sigue caminando, de repente ve en otro lugar que decía, dice, pague 1 rublo y usted se va a morir de risa. Y dice, bueno, ya la verdad, después de la que pasé, reírme un rato no viene mal. ¿Sí? Entonces agarra el tipo, se acerca y dice, ¿yo puedo participar? Sí, toma. Paga la boleta, entra de vuelta al mismo circo, pero ahora entró a las gradas. Entró a la tribuna. ¿Y qué había? Había un caballito ahí en el coso y había un salame corriendo alrededor de la guita, ¿sí? Y ahí él se empezó a reír.
Dijo, pero la gente en la vida es así. Que hay uno corriendo con un salame atrás de la guita y corre, se cae, se golpea, se lastima, se pelea con la gente, se pelea con los amigos, termina estando solo, todo. Y hay otros tantos que están mirando y pagando para reírse de él. Porque nosotros nos comportamos así. Estamos todo el tiempo corriendo. Entonces nos damos cuenta que somos el centro de atención, somos la burla a veces. Si mirá este tipo cómo se comporta en los negocios. Mirá cómo anda, mirá cómo hace, mirá cómo esto, mirá cómo lo otro. A veces cuesta entenderlo, ¿sí? Pero hay una cosa que también me gustó mucho. Hace muchos años atrás, en la ciudad de Minnesota, que era una ciudad donde había mucha educación, una ciudad muy liberal, había llegado un hombre que se llamaba Ram Moshe Feller. Este hombre quería, de alguna manera, poner Yahadut en la ciudad de Minnesota. Que haya judaísmo, reflotar el judaísmo. No había manera. Muy difícil. Y él, con todos los que hablaban, le decían que tenían que hablar con un tal personaje que se llamaba Babel Green, que era un yehudí, que era un hombre, un científico, era un hombre que se... Tiene que ver con el rey de Uruguay. Bueno, entonces este hombre era un hombre que se dedicaba a la epidemiología. Pues se la repito. ¿Sí? Pero como era un hombre que parece que él tenía muchos contactos ahí. Y el que quería conseguir algo ahí era con este. Entonces todo el mundo le decía lo mismo, habla con este Green y él es el único que te puede llegar a abrir la puerta, porque es el que tiene todos los contactos con todo, con los Yehudim, con los Goim, para poder abrir un CNIS, para poder captar gente, para poder conseguir listas de gente. Es el que vos tenés que encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Él estaba contratado por la NASA, ¿sí?, para hacer una cierta fórmula de algo que querían conseguir, y el tipo estaba encerrado en un búnker, ¿sí?, metido, algo totalmente, como se dice, privado, y algo totalmente top secret, que no había cómo conseguirlo y no había cómo alcanzarlo. Y este, por más que se encargaba de tratar de alcanzar y conseguir una cita con él, no había manera. Lo único que consiguió es que una vez este hombre le donó $36 para lo que él... Pero yo no quiero plata, yo quiero tener una entrevista con él. Bueno, que sí, que no. Este empieza a generar de alguna manera, tener una charla con él, tener un encuentro, lo busca, no lo encuentra. Hasta que al final, un día, después de mucho esfuerzo, consigue tener una entrevista con él, que lo recibe en su propia oficina, en su propio despacho. Le dice, mira, tengo pocos minutos, pero decime. Bueno, entra él, de repente, entra como vestido como un yehudí de época, con el saco largo, negro, con un sombrero, barba larga, así como era el yehudí de otra época. Y cuando lo ve, la verdad que en lugar de generar, ¿sí?, una relación así amistosa y afectiva, todo lo contrario. El tipo le empezó a gritar, y dice, mira cómo te vestí, parece que trajeron de la prehistoria, que sos un loco de la guerra, ¿qué querés convertir acá? Vas a venir, yo no te voy a apoyar para estas cosas. Empezó a discutir y se generó una pelea, fue casi una pelea, ¿sí? Y tanto que empieza a pasar el tiempo, el otro fastidioso, molesto porque lo vinieron a molestar, tratando de convencerlo de algo que el otro no vivía nada, y hasta que de repente empieza a mirar, porque lo recibe a horitas de la tarde, y empieza a oscurecer. Cuando empieza a oscurecer, se da cuenta que se empieza a perder minjá. Y de repente agarra este Yehudi Ram Moshe Feller, se para a la mitad de la entrevista, agarra, se pone el saco, saca el cinturón, el Gertel que hacen en el Ashkenazim, se pone alrededor y se para hacia la mitad, en el medio de la oficina. Y le dice, ¿qué estás haciendo?, le dice. Y él no le contesta, empieza a hacer tefilá. Y hace la tefilá, y el otro le empieza a gritar, no se mueve, termina la midá y dice, bueno, disculpe, pero yo le voy a decir la verdad. Para mí esta entrevista era muy importante, pero era importantísima para mí. Pero sepa que esto que hice era más importante que la entrevista con usted. Y se da media vuelta y se va. Y terminó ahí, la entrevista terminó ahí. Este hombre después fue a la casa, el Babel Green, y le dice a la esposa, porque ellos parece que a las tardes ellos tenían algunos libros que contaban algunas de las historias de judaísmo, ¿sí? Judaísmo y un día le dice él a la mujer, le dijo, ¿te acordás que nosotros leímos sobre las Gezerot Tachtat? Tachtat fueron Gezerot en Europa, que hubieron en el año 1600 aproximadamente, ¿sí? Sería como hoy en día sería en el año 5400, 5.408, 5.409, que hubo una matanza de yehudí muy grande. Y mucha gente que defendiendo el Yahadut, defendiendo la fe, ¿sí?, aceptaron sacrificar su propia vida, así como lo vimos también en la Inquisición, gente que por no renegar al judaísmo se metían en los autos de fe y todo. Dijo, ¿te acuerdas que nosotros leímos de esta gente? Y nosotros, ¿qué decíamos siempre? Esta gente no existe más.
esta gente no existe más, ya están en extinción. Le dijo, no solamente que existe, sino que tuvo uno de ellos adentro de mi oficina, le dijo. Adentro de mi oficina vino uno de estos. Y le contó la historia. Después no cuenta si este Babel Green cambió algo, no cambió nada, pero él mismo se sorprendió de una persona que respeta los ideales que nosotros tenemos. Y esto lo que decía sobre esto Einstein. Einstein decía así: no busques el éxito, busca los valores. Porque la gente muchas veces quiere llegar al éxito y todos nosotros nos ponemos decir, ¿a dónde quiero llegar yo en la vida? ¿Sí? Entonces ya está el tipo que te va a decir, yo quiero llegar en la vida a ser rico. Quiero ser rico. Hay tipos que dicen, yo en la vida quiero construir una familia. Hay personas que dicen, mi ideal es recorrer el mundo. Quiero visitar todos los lugares del mundo. Y hay gente que se lo propone. Hay gente que dice, bueno, mi ideal es defender la ecología. Cada persona, y todos necesitamos creer algo, porque hoy en día vos lo ves mucho, hoy en día gente que defiende los recursos humanos, gente que defiende los animales, gente que defiende la ecología. ¿Por qué? Porque todos necesitamos creer en algo, y todos necesitamos defender algo. ¿Para qué vivís? Primero de todo está bueno que algún día nos miremos al espejo y nos preguntemos a nosotros mismos ¿para qué vivimos? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Y eso nos va a facilitar muchas cosas aparte, porque el día que sepamos para qué vivimos, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir, porque si a veces uno ni sabe por dónde va y está dando la vuelta a manzana todo el tiempo, como el chiste que había uno que estaba con el coche, lo para un control policial, el tipo llevaba un cargamento de mercadería, ¿sí? No tenía remito, no tenía nada, le dice, escúchame, y esto de los papeles, no, pero mira, podemos arreglar de alguna manera, esto, lo otro, el tipo estaba medio borracho, y dice, te doy unos mangos, y dice, bueno, ¿cuánto? Arreglamos con algo, ¿con cuánto? Bueno, con 10 lucas, no, 10 lucas poco, 20, bueno, 20, arreglado con 20 lucas, le da, y se va. Anda un poco con el coche y lo para de vuelta a la policía, otra vez, que el remito, que esto, que lo otro, acá, allá, no, pero arreglamos esto con 20 lucas, otra vez arregló, pum. Pasa un rato más, otra vez lo agarran. Y tú me dijo, escuchame, ¿cómo puede ser que me agarran? Y hasta que mientras siga dando vuelta la rotonda, vas a seguir pasando siempre en el mismo lugar, papá. Pero, para el caso, a veces no sabemos ni a dónde vamos. Entonces, primero saber a dónde vamos. Y después, eso que nosotros estamos yendo, ¿realmente es un punto de llegada? Porque como yo me canso de decir, y eso es una frase no es inventada por mí, pero el dinero no es un final, es un medio. La plata la necesitamos plata para tener abajo del colchón no sirve para nada. Porque el día que una persona lo vaya a venir a buscar y va a querer pagar para seguir estando acá y decir, no, esto no se arregla con dinero. Entonces, trabajar para tener plata y tener plata para tener plata no sirve. Ahora, yo necesito plata para que necesito una familia, para que mis hijos se puedan formar en un camino correcto, para que puedan tener sus propias casas, para que tengan por construir sus propios... Bueno, ya significa, tiene una explicación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya Baruch Hashem casé a todos mis hijos? Ya cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su casa, cada uno tiene sus cosas. Ahora tengo que seguir trabajando ¿hacia dónde? ¿Sí? Ahora se trata por ahí de tener un mejor pasar, tener más tiempo para descansar. No digo que uno no trabaje, porque el trabajo da vitalidad. Pero hay tipos que tienen 89, 90 años y siguen trabajando y siguen siendo mala sangre, como si fuera que van a vivir 200 años más. No todos son Mirta Legrand, o sea, la gente normal se va del mundo, ¿sí? Y a veces no lo entendemos. Y seguimos trabajando y corriendo, estamos en el circo. Seguimos en el circo corriendo atrás del caballo y todo el mundo se ríe de nosotros. Entonces, esto es lo que le pasó a Lot. Lot se encegueció con el dinero, quiso llegar a alcanzar algo, ¿sí? Y eso lo hizo perder todo lo que tenía, porque lo hizo perder la familia, lo hizo perder su reputación, su ubicación, su posición social, estar al lado de Abraham Avinu, perdió todo. ¿Por qué? Y porque esto para él le pesó más. ¿Sí? Es una cosa que nosotros tenemos que tener en claro y también el día de mañana, cuando nosotros lo tengamos claro, transmitírselo a nuestros propios hijos. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Hazaku Baruch.